Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien. Buenos días a ti, buenos días a todos. Qué ganas tenía de charlar contigo, de hablar contigo. Bueno, la gente no lo sabe, pero nos conocemos hace muchos años. Hemos compartido experiencias de todo tipo, todas buenas. Hemos estudiado juntos, hemos colaborado, hemos viajado juntos, hemos hecho muchas cosas y todavía nos vemos después de, bueno, no sé, fue el 2007, ¿no? Cuando nos conocimos, 2006. 2006, y todavía nos vemos bastante habitualmente ahí con un grupo que tenemos para hablar de emprendimiento, para hablar de economía y de todas estas actividades que nos apasiona tanto. Bueno, en fin, un placer enorme agradecerte que estés aquí y nada, y sobre todo me apetece mucho que te conozca más gente. Muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta la serie esta que estás haciendo de entrevistas. La verdad es que es un trabajo genial. Bueno, uno dice que palos a gusto no duelen. Me encanta este mundo, me encanta conocer personas y por lo tanto para mí es un auténtico placer. Paco, tú tienes un perfil absolutamente brillante, un perfil muy amplio, muy holístico, tratas muchas materias, todas alrededor de ayudar a los emprendedores, a los autónomos, a los freelance, a los empresarios. Claro que sí. Entonces podría charlar contigo de muchísimas cosas y todas serían de gran valor para las personas que nos puedan estar escuchando. Pero hoy me apetece hablar contigo porque creo que es un gran reto. Me apetece mucho hablar contigo de productividad, de hábitos, de gestión del tiempo, porque tú tienes un perfil muy tecnológico. Eres ingeniero industrial y bueno, aparte te apasiona, yo sé, la tecnología te apasiona. Y el gran reto que tienen el perfil de audiencia para el que yo hago de alguna manera este producto tiene el gran reto de organizarse. Somos como los autónomos, los emprendedores, los freelance, somos como hombres orquesta. Yo siempre me imagino esa atracción del juego de los platillos, ¿no? En el que estás moviendo un palito y está el plato dando vueltas y no puedes parar y tienes que irte al mover el otro platillo, con lo cual creo, absolutamente necesario sabernos organizar, construir hábitos y sobre todo aprovechar la tecnología para mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia. Por lo tanto, vamos a centrarnos en eso, pero antes de comenzar un poquito esta charla, esta entrevista, me gustaría que te presentaras, que nos comentaras quién es Francisco Páez, porque yo te llamo Paco, pero tu nombre de guerra, tu nombre comercial es Francisco Páez, que nos cuentes un poco quién eres y cuál es tu background. Bueno, pues en la actualidad estoy centrado en dos áreas principalmente. Por una parte, como experto en desarrollo personal para directivos y profesionales, y de manera paralela para el desarrollo estratégico en empresas también, a nivel de mejora de procesos, de cuadros de mando, de herramientas de inteligencia de negocio. La verdad es que empecé, cuando terminamos nosotros la formación juntos en 2007, pues empecé la parte del proyecto de consultoría estratégica de negocio y luego poco a poco me fui dando cuenta de que me hacía falta más desarrollar un poco el lado humanista para entender mejor a las personas. Al final, cuando trabajábamos con directivos, pues había proyectos que avanzaban mucho en la parte de organización, de mejora de procesos, de herramientas, etcétera, y luego se atascaba en cosas que yo no entendía. Entonces, en 2016 me formé en coaching ejecutivo y coaching de equipos, temas de inteligencia emocional, y entonces ahora uno las dos áreas. Hay veces que el proyecto empieza porque alguien tiene una necesidad de un proceso de mentoring o de coaching, y luego conforme hablamos, pues surgen otro tipo de proyectos dentro de las empresas y a veces ocurre al revés, que me contactan porque necesitan un cuadro de mando de la parte de análisis de negocio y luego, pues el directivo en las conversaciones se da cuenta de que tiene oportunidad de mejora, ¿no? En ese apartado también, pues hay muchos emprendedores que, como tú has comentado antes, yo en 2008 empecé con un compañero todo el ecosistema emprendedor en Alicante, con Iniciador y otro tipo de acciones que hicimos durante 5 años. Pues muchas veces hago mentoring también para profesionales que han estado a lo mejor trabajando en un entorno de empresa y dan el salto a esa aventura de hacerse emprendedores. Y claro, hay una diferencia muy grande entre trabajar dentro de una empresa porque tienes un área muy definida y otro grupo de personas a tu alrededor que hace el resto de cosas y luego como emprendedor que tienes que abarcarlo todo, ¿no? Entonces, hago procesos de mentoring para perfiles incluso ya, pues perfiles a lo mejor con 50 años que salen de puestos directivos
y quieren reciclarse hacia el mundo de los emprendedores. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Tengo 2 blogs, escribo artículos de las 2 temáticas también. Y bueno, el background es que antes de eso, pues había estado 20 años trabajando en el sector industrial, en un puesto directivo. Como has dicho antes, yo me formé como ingeniero técnico en electrónica industrial y luego me reciclé para la parte de negocio. Me gusta mucho la tecnología, desde pequeñito he estado programando y de hecho a mi hija pequeña le he enseñado a programar Arduinos y cositas así pequeñas y me gusta toda la parte de tecnología. Lo que pasa es que me he dado cuenta, sobre todo ahora que se habla tanto de la transformación digital, que la tecnología sola no sirve, ¿no? Entonces la parte de las personas es fundamental y estoy disfrutando mucho combinando esas 2 áreas. Fantástico y bueno, ya sabes lo que opino de de tu background. En fin, impresionante lo que has hecho y da gusto siempre charlar contigo y aprender de ti y luego pues y habrá tiempo de hablar de tu generosidad, que también es uno de los factores que más destaca de tu perfil. Paco, estamos hartos, utilizo esta expresión así un poco contundente, estamos hartos de hablar o de oír que se habla de la importancia de la digitalización de las empresas. De hecho, ahora mismo hay, bueno, pues una serie de recursos europeos y nacionales para, bueno, terminar de impulsar, la pandemia ha ayudado, pero para terminar de impulsar la digitalización como vía fundamental y clave para competir. ¿Qué pasa con los profesionales? ¿Cómo generamos cómo digitalizamos a los profesionales? ¿Hasta qué nivel se pueden digitalizar los profesionales? Los profesionales necesitan un enfoque diferente porque en una empresa, como te decía antes, hay muchas personas, cada uno tiene un área, con lo cual se puede especializar mucho dentro de su área en una necesidad concreta, con una herramienta muy específica. Cuando hablamos de profesionales que trabajan solos, que no tienen empleado, me refiero, pues el nivel de tecnología tiene que subirse al mismo tiempo que se sube la preparación de los profesionales, ¿no? Para aprovechar esa tecnología. Yo hago muchas cosas y muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas, no? Bueno, pues porque me gusta la tecnología, entonces cada vez que encuentro algo nuevo lo exploro, veo cómo lo puedo integrar en mi ecosistema y qué me puede aportar. Si no me va a aportar una mejora, pues tengo ahí el conocimiento y lo aparco por si le puede servir a otra persona, ¿no? A un cliente o lo que sea. Y busco un conjunto de herramientas y un conjunto de metodología que a mí me sirve. No nos sirve a todos lo mismo. De hecho, en los cursos de productividad desde hace 2 años he incorporado un módulo de cómo influye tu personalidad en tu gestión del tiempo y en tu productividad, ¿no? Dependiendo de cómo somos, pues gestionamos el tiempo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, la tecnología es importante y hay que adaptarla a lo que necesitamos en función de lo que haces. Pero sí que es importante porque yo empecé con este proyecto en 2007 y cuando llegaba el cierre trimestral, yo necesitaba 1 día y medio para hacer el cierre trimestral con el asesor. Y ahora el cierre trimestral yo lo hago en 15 minutos. Y hago muchas más cosas que antes, ¿no? Hago formaciones, tengo diferentes tipos de proyectos, etcétera, ¿no? Con lo cual, eh, yo hablo siempre de tener un pequeño conjunto de herramientas y parafraseando a la filosofía Kaizen, tener un sitio para cada cosa y poner cada cosa en su sitio. Y eso ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Porque tenemos un bombardeo diario de información. A veces son fragmentos de información, pero son valiosos. Y si no tenemos un sitio donde dejarlos, luego no los vamos a encontrar. Entonces, a lo mejor 2 semanas después nos acordamos de ese fragmento de información que nos llegó en algún momento. Oye, ¿cómo se llamaba esta persona de la que me habló José Pascual, que había entrevistado en un podcast que hablaba de las ventas y tal? Es que no consigo acordarme, ¿no? ¿Dónde me apunto yo eso, no? Pues ese pequeño conjunto de herramientas bien optimizado y un poquito de disciplina, pues nos ayuda a optimizar ese tiempo que tenemos el mismo todos. Desde tu experiencia, Paco, que trabajas, que mentorizas y que llevas trabajando mucho tiempo con profesionales, eh, están digitalizados en líneas generales, ¿eh? La gente, los profesionales, los autónomos, los freelance, los emprendedores, son conscientes de la importancia de digitalizarse. Vamos a utilizar este término porque ya que se está hablando tanto de él. ¿Qué detectas en el mercado? ¿Qué detectas en la calle? Lo que yo he visto hasta ahora es que hay muchas carencias en ese aspecto. O sea, sí que
Son conscientes los profesionales de la necesidad de la digitalización, pero los que tienen un perfil tecnológico lo están y los que no les cuesta muchísimo. Hace poco he tenido un caso de una compañera que me llamó porque estaba intentando pedir una subvención y no conseguía hacerlo por el tema de los certificados digitales. Y se quejaba de las herramientas y el problema es que tenía caducado el certificado. O sea, Sí, ¿no? Claro. entonces, claro, si a ti no te gusta, pues no mantienes las herramientas al día. Entonces, yo veo muchas carencias. De hecho, una de las cosas que suelo aportar bastante en los procesos de mentoring es en el acompañamiento en todo el tema de las herramientas. Por ejemplo, estás utilizando tú ahora una herramienta, pues hay gente que utiliza esta herramienta y no le saca todo el partido que podría, ¿no? Bueno, pues les acompaño a decir, oye, da un pasito más, puedes hacer esto, esto y esto, ¿no? A nivel de cómo guardar información, de cómo reciclar información, de cómo utilizar mucho la información desde los dispositivos móviles, integrar todo el sistema para poder trabajar desde un ordenador, una tableta, un móvil. Bueno, pues todo eso yo creo que a los profesionales les suele faltar, porque si no te gusta, tú no inviertes tiempo en eso. Y luego el día a día sabes que se expande, ¿no? Hasta ocupar todo el tiempo disponible. Vale, pues vamos a enfocar un poco, vamos a intentar hablar precisamente para ese grupo de profesionales que no están digitalizados, que están un poquito, que tienen carencias, que no le han prestado la atención a lo mejor suficiente o no le han dado la importancia que tiene y que están receptivos a escuchar, oye, ¿qué puedo hacer? Sé que es complejo, tú lo has dicho antes, cada perfil es distinto, cada persona es diferente, sus necesidades son diferentes, con lo cual a la hora de mentorizar una transformación digital habría que hacerlo personalizado. Pero bueno, seguro, porque todos necesitamos almacenar datos, todos utilizamos el correo electrónico, necesitamos sincronizar móviles con ordenadores, llevar notas, gestionar un buen calendario para estar organizados y planificados, programar gestiones concretas. Todos hoy en día como profesionales necesitamos utilizar un programa de gestión o incluso, como me pasa a mí, no solo un programa de gestión externo, sino que también utilizo un CRM. Bueno, que son muchas cosas que están un poquito en común. Si nos pudiera, dándonos una pincelada, porque ya sé que es complejo, pero danos unas claves para empezar por ahí, para empezar esa transformación y acercarnos a ser más productivos. Danos unas claves. Mira, para empezar, daría 3 ideas de partida que son, en primer lugar, que la gestión del tiempo, o sea, todo el tema de la productividad, es un problema colectivo. O sea, aunque no tengamos empleados, no trabajamos solos. Siempre trabajamos con colaboradores, con clientes, con otras personas, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta ese entorno que tenemos alrededor, porque de ahí van a surgir uno de los principales problemas que son las interrupciones, ¿no? Que es una de las cosas que estábamos hablando antes de poner en no molestar, el teléfono, etcétera, ahora durante la entrevista, ¿no? Pues al final la gente está trabajando y yo veo que de repente les suena el móvil. Bueno, dicen los expertos que cuando tú estás concentrado haciendo una tarea y tienes una interrupción, cuando termina esa interrupción, tu cerebro tarda entre 7 y 9 minutos en recuperar el nivel de concentración previo. O sea, imagínate que cada interrupción son 7 minutos. Ahora cuenta las interrupciones que tiene un profesional a lo largo del día, ¿no? Las que permite, porque si pone el teléfono en no molestar, ya le bajan bastante, ¿no? Pero estoy trabajando con un profesional y de repente empiezan a saltarle notificaciones del ordenador, el globito este de abajo a la derecha, de pling, pling, que si el WhatsApp, que si no sé cuánto, que si el correo. O sea, nosotros mismos somos el primer problema, ¿no? O sea, no hay que estar disponible 100%. Entonces, es un problema colectivo, pero nosotros podemos poner los límites. Yo puedo ponerme una franja de tiempo, por ejemplo, estilo Pomodoro, ¿no? De 50 minutos, y en esos 50 minutos no permito interrupciones. Pues en esos 50 minutos soy súper productivo. Luego vemos qué estamos haciendo, ¿vale? Pero por lo menos quitar las interrupciones, que eso es uno de los motivos que bajan mucho la productividad. Al final, la productividad se basa en 3 recursos. La gente siempre está pensando en el tiempo, ¿no? Una de las cosas que nos viene siempre, y a veces escucho por ahí, es, joder, si tuviera 2 horas más el día, pues lo llenarías igual y seguirías siendo improductivo, porque no es una cuestión de echarle más horas. Hacen falta 3 cosas para ser productivo. Hace falta tiempo, por supuesto, pero también hace falta energía y hace falta atención. Entonces, si tú tienes más tiempo, pero ya no tienes energía, no eres productivo. Si tienes más tiempo,
pero permites que las interrupciones te quiten la atención, no eres productivo. Y te voy a poner un ejemplo. La tentación para las personas que trabajan en una oficina, ¿no? Como están todo el día con interrupciones, dicen, bueno, a las 7 de la tarde se va todo el mundo, pues yo me quedo aquí hasta las 9 de la noche y estas 2 horas soy súper productivo. No es verdad. Nos engañamos pensando que esas 2 horas extras somos productivos, porque ya no me suena el teléfono, nadie me abre la puerta, no me entran correos, pero el problema es que nuestra energía ha caído tanto, es igual que un teléfono móvil, tú lo cargas durante la noche y por la mañana está al 100%, pero conforme va avanzando el día, se aprende la carga, ¿no? Pues a nosotros nos ocurre igual, nos vamos descargando energía. A las 7 de la tarde, a ti apenas te queda un 10% de energía si ha sido un día bueno. Y como haya sido malo, estás a cero. ¿Qué ocurre? Que como te falta energía, te cuesta mucho más concentrarte. Esa falta de concentración hace que saltes de una tarea a la otra. Entramos en modo multitarea y entonces la productividad cae en picado ya. Con lo cual, mi recomendación es que pongamos el foco también en la energía, no solo en el tiempo. Normalmente a primera de la mañana tenemos la energía más alta. Si hemos descansado bien, pues por la mañana hay que aprovechar para hacer todas las tareas que requieren más energía, ¿no? Y luego, para evitar la pérdida de atención, pues hay que reducir, pues eso, las interferencias que son esas interrupciones y las distracciones, ¿no? Entonces, bloquear franjas de tiempo de alta productividad, por ejemplo, con una técnica Pomodoro, 50 minutos de trabajo y luego 10 minutos que yo descanso y reviso la bandeja de entrada. O sea, yo utilizo una técnica que es una combinación de cosas que hay en productividad y no sé si, bueno, a ti sí que te suena el libro de David Allen, de GTD, toda la metodología GTD, que es muy exigente y la mayoría de la gente se siente incómoda, ¿no? No es capaz de tener tanta disciplina, pero sí que tiene cosas que son muy interesantes, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, de ahí yo utilizo un método que es bloqueo esa franja de tiempo de calidad y todo lo que llega va cayendo en una especie de inbox, tengo una bandeja de entrada. Entonces, como están silenciadas todas las notificaciones, cuando yo hago mi pausa, miro llamadas perdidas, mensajes, bandejas de correo, incluso si estás en una oficina y alguien viene con un papel, pues dejas una bandejita aquí en la mesa y al que viene ni le miras a la cara, ¿no? Y le dices, déjalo aquí. Y cuando terminas ese tiempo de concentración, entonces entras en lo que se llama procesar. Revisas todas esas bandejas de entrada y decides si hay algo que lo quieres contestar ya o si no, pues vuelves al modo de concentración y eso lo gestionas después, ¿no? Entonces, una manera de obtener esa concentración que nos hace ser mucho más productivos, ¿no? El tema de la energía. Al mismo tiempo, conectado con la necesidad de tener esa energía siempre alta, hay que plantearse qué es lo que nos da energía vital, que cada uno tenemos una forma diferente de recargar esa energía vital y qué es lo que nos la quita. Entonces, si tú identificas cuáles son las fuentes de energía positiva y negativa, pues las de energía negativa intentas quitarlas de tu vida, pues personas tóxicas que siempre están quejándose, clientes que al fin y al cabo no te aportan nada, pero siempre están ahí dándote mucha guerra, ¿no? Pues hacer una limpieza de los orígenes de energía negativa, identificar los que te cargan de energía y utilizarlos, ¿no? Tú comentabas antes que solemos comer de normal una vez al mes, aunque ahora llevemos un poquito más de tiempo, pues a mí, para mí esas comidas son una fuente de energía positiva. O sea, me encanta comer con vosotros, esas tertulias, pues yo me recargo con eso, ¿no? Por eso para mí son importantes. Entonces, la recomendación es tener en cuenta el tiempo, la energía y la atención. Y para eso, el tercer consejo es vaciar la mente. O sea, hay muchas personas que te dicen, no, no, yo lo llevo aquí. Digo, oye, ¿dónde tienes eso? Yo lo llevo aquí, pero no tienes un gestor de tareas. No, no, yo lo llevo aquí. Oye, ¿dónde apuntas? No, no, yo lo llevo aquí. A ver, el cerebro tiene una capacidad de computación limitada, porque como soy de programar, pues es un tema de computación. Entonces, ¿qué pasa? No, no, es que yo puedo llevarlo aquí y al mismo tiempo estoy haciendo cosas. Claro, tú coges el ordenador y abre 14 programas a la vez. Y los 14 programas están consumiendo recursos, pero van más lentos. ¿Por qué? Porque el procesador lo que hace es repartir su tiempo entre las distintas tareas que tiene en marcha. Tú hablabas del platillo, ¿no? Con el palito. Sí, Pues es sí, como sí. tener varias bolas así en el aire. Pues si tienes 2 bolas es más fácil, pero si tienes 14 bolas, pues necesitas menos tiempo para cada bola disponible, ¿no? Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que al final no nos interesa estar haciendo muchas cosas.
El tener cosas en la mente, si por ejemplo yo estoy preparando un proyecto para un cliente y tengo en la cabeza un run run que me dice que no se me olvide llamar a este cliente, que no se me olvide enviar este correo, que no se me olvide que el jueves tengo esto. Ese que no se me olvide está consumiendo recursos y me está restando productividad. Entonces mi consejo es, vacía tu mente significa, cuando te llega cualquier cosa, lo coges y lo sueltas en ese sistema de información. Y me olvido. Me dice un cliente, llámame el jueves a las 10. Perfecto. ¡Pum! Lo suelto en el sistema, en el gestor de tareas, llamar a fulanito el jueves a las 10 y me olvido. Oye, la semana que viene tengo que pagar impuestos. Perfecto, me pongo una tarea con fecha de vencimiento la semana que viene para pagar los impuestos y me olvido. Tú me preguntas, ¿cuándo tienes que pagar los impuestos? No lo sé, pero no se me va a olvidar. ¿Vale? Esa es la clave. Es fundamental la clasificación. La conciencia alrededor de esto es la clave de todo, porque yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que me di cuenta que el correo electrónico para mí era como que me esclavizaba. La sensación de tener que tener porque yo no convivo bien con una bandeja llena de correos sin gestionar, no convivo bien, ¿no? Entonces, hace tiempo que utilicé una técnica, ¿no? Yo utilizo Gmail para gestionar, bueno, trabajo mucho en entorno Google y utilizo Gmail. Y yo creé una carpeta que clasifiqué de importancia B, ¿vale? Entonces yo automáticamente, es un poco lo que tú estás diciendo, es un pequeño tip que yo utilizo en mi vida. Entonces yo, en esos 10 minutos que tú dices, voy a revisar la bandeja de correo electrónico, yo ya estoy clasificando los correos como relevantes o menos relevantes, por decirlo de alguna manera, los más importantes o los menos importantes. ¿Qué pasa? Estamos bombardeados de, ya no solo de publicidad, promociones, etcétera, que nos llega a la bandeja, sino estamos bombardeados de correo que tiene una importancia relativamente baja, que uno tiene que saber cuál es la importancia en función de sus objetivos, en función de su responsabilidad, en su puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Fíjate, con esa actividad de conforme lo leía, clasificarlo a una bandeja, conseguí emocionalmente llegarme mejor con el correo electrónico. Y me di cuenta que de los 100 correos que me pueden entrar al día, realmente había importantes 5. Digo importantes, importantes son todos. Digo importantes que ese día había que gestionar, 5. Pero claro, si yo no hacía esa tarea de clasificación, la sensación es que tenía 100 correos que había que atender. Pues no, había algunos que Claro. no. Podía atenderlos ahora o dentro de una semana. Porque, bueno, porque la gente te manda cosas como si no costara y tú ya te lo gestionas, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en la idea de que además este concepto te lo escucho a ti 1000 veces, ¿no? De vaciar la mente y es muy brillante. Y la idea de clasificar y tal. Herramientas, Paco, ¿tienes algunas herramientas que tú utilices o que tú recomiendes alrededor de esta organización personal del tiempo y la productividad? Mira, una cosa que van a tener en común todas las herramientas, que estén en la nube para que puedas acceder desde cualquier dispositivo siempre, ¿no? Sin estar sincronizando nada, o sea, de forma automática. Lo digo porque a veces la gente se olvida de eso y entonces dice, no, tengo un teléfono Android y uso esta aplicación de notas. Digo, ya, ¿y se sincroniza con algo? No, solo puedo verlo aquí. Bueno, pues no uses esa, ¿no? Busca otra alternativa. Entonces, alrededor de eso, para mí el sistema de información personal lo componen. Primero, una herramienta de correo electrónico, tú estabas hablando, ¿no? Por ejemplo, fundamental. Si es un entorno de un profesional independiente que puede elegir la herramienta que quiera, tiene que buscar la que mejor se adapte a su estilo, ¿no? En muchos entornos la gente utiliza Outlook. Outlook es una herramienta que tiene muchísimas funciones, pero que también es muy farragosa, ¿no? Y llega un momento en que es incluso lenta. Si tienes la posibilidad de elegir, yo llevo un par de años utilizando de correo electrónico Spark, que funciona en todo el entorno Apple, y funciona muy bien porque hace eso que tú dices. O sea, a mí mi bandeja de entrada, además en el teléfono llevo un widget que me dice, tienes 3 correos de personas, 4 de boletines y 6 de otras cosas. Entonces yo me centro en los de personas. Es lo que se llama la bandeja inteligente, que ya me da esa visión. Entonces, a lo mejor tengo 40 correos pendientes, pero solo 3 de personas. El resto, pues ya lo veré, ¿no? Una aplicación de correo electrónico y sobre la aplicación de correo electrónico, dos cosas. Una, carpetas para clasificar el correo y luego reglas. Es decir, si tú recibes un montón de correo de ciertas personas o ciertos boletines o de ciertos clientes, lo que puedes hacer es que automáticamente la aplicación de correo ejecuta las reglas sobre la bandeja de entrada
y clasifica los correos. De forma que si tienes colaboradores, pues creas una carpeta de colaboradores y dentro cada uno de los colaboradores. Cuando llega un correo de Paco, pues se va a la carpeta de Paco. Se queda la carpeta en negro, en negrita, y entre paréntesis el número de mensajes que tiene dentro sin leer. Y todas esas aplicaciones de correo tienen una bandeja, que es una bandeja inteligente que se llama correo sin leer. Entonces tú puedes ver todo el correo sin leer de golpe o en el árbol de carpetas que tienes a la izquierda siempre, ves las carpetas que están en negrita y el número de mensajes que hay dentro. Boletines de la Asociación de Empresarios, 3. Boletines sobre ventas, 2. Correo de Fundesen, que hablabas tú antes, 3. Y luego tengo de clientes, de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, eso te hace que la bandeja de entrada se quede mucho más despejada, porque directamente tú ya sabes que tienes 2 correos de alguien y que no necesitas mirarlo ahora, sino que lo puedes ver después, ¿no? Entonces, el correo electrónico es una de las primeras herramientas y hay que optimizarla porque, como decías tú, se pierde mucho tiempo con el correo. De hecho, yo suelo ver en los teléfonos móviles gente que tiene 2.000 correos sin leer. A mí me pasa como a ti. Yo vacío a diario 3 veces la bandeja de entrada, pero con esta metodología que te digo de procesar el correo, porque la idea es no abrir el mismo correo 2 veces. O sea, una técnica que utiliza la gente es lee un correo y luego lo marca como no leído. Bueno, eso es un trabajo doble. La idea, ya más orientada a la gestión de tareas, es que cuando yo proceso la bandeja de entrada, yo cojo ese mensaje de correo y lo abro solo una vez. Y aplico una de las técnicas que utiliza la metodología de gestión de tareas, que viene de GTD, que es, lo que hay en este correo me sirve, no, a la basura. ¿Me sirve? Sí, lo archivo en su sitio. ¿Me genera una tarea? Sí. ¿La tengo que hacer yo? No, pues lo delego, reenvío este correo a quien lo tiene que hacer. ¿La tengo que hacer yo? Sí, vale. Genero una tarea en mi gestor de tarea, genero una tarea y copio y pego el contenido del correo en la nota de la tarea. Y yo no vuelvo a abrir ese correo. Si tiene un fichero adjunto, yo lo guardo en mi sistema de archivos, en la nube, un Drive, un Dropbox, lo que sea. Yo guardo el archivo en su sitio. Si es de un proyecto de un cliente, pues en la carpeta correspondiente o donde sea, ¿no? De forma que yo, cuando luego voy a hacer esa tarea, yo no abro el correo. Porque además el problema es que si yo estoy definiendo una franja de tiempo de alta productividad, yo no puedo abrir el correo cuando esté centrado en las tareas, porque me entra el resto de bombardeo. Entonces yo lo que hago es que me llevo eso al gestor de tareas, que es mi herramienta más importante, el gestor de tareas. Entonces, esos 10 minutos, por ejemplo, de la técnica Pomodoro, el procesar, lo que hago es reviso esa bandeja de entrada, lo que dices tú de que tú clasificas el correo en otras carpetas para verlo después, es porque no lo he mirado, o sea, lo cojo y lo dejo ahí y luego ya lo miraré. Pero si miro un correo, si lo abro, hago esto, ¿no? O sea, una de esas 4 cosas. No me vale, lo delego, o si me genera una tarea, coloco la tarea. Y luego yo solo reviso el gestor de tareas ya. Entonces, la siguiente herramienta es el gestor de tareas, que es la más importante. Yo todavía me sigo sorprendiendo cuando gente, sobre todo profesionales, que necesitamos organizarnos también, me dicen que no usan un gestor de tareas. Y digo, ¿y dónde te apuntan las cosas que tienes que hacer? Pues no sé, en una libreta. Claro, pero una libreta tiene muchas limitaciones, ¿no? Primero que la libreta se llena, luego que si no la haces hoy tienes que tacharla y cambiarla de día, etcétera, ¿no? Una aplicación de gestión de tareas, las hay gratuitas muy buenas, desde el Microsoft To Do, por ejemplo, que Microsoft compró una herramienta que se llamaba Wunderlist, que era muy buena, la maquilló un poco y la mejoró, y es gratuita. Bueno, pues perfecta, incluso puedes compartir tareas con otras personas, etcétera, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Yo ahora estoy utilizando otra que se llama Planner, Planner Pro, que además me permite gestionar ahí las tareas, pero me integra en la visión el calendario. Yo utilizo el Google Calendar, como supongo que tú, por las integraciones que tiene. Entonces, el planificador me permite ver a la vez las tareas y las actividades de la agenda, pero sin mezclarlas. Entonces, me permite tener una visión global a nivel de día, semana o de mes, y tengo 2 franjas. Arriba tengo el calendario y debajo tengo las tareas correspondientes a cada día, y las puedo mover. Entonces, gestor de tareas, la segunda herramienta. La tercera, un gestor de archivos, un Drive, un Dropbox o lo que sea, herramienta en la nube. Una buena estructura de carpetas para poder guardar las cosas y poder encontrarlas. Y luego una herramienta de gestión de notas.
Si es el entorno Apple, las notas de Apple nativas son geniales, se sincronizan por todo, y si no, otra aplicación de notas que pueda sincronizar entre los distintos dispositivos, ¿no? Las notas permiten guardar fragmentos de información. Yo tendré unas 2.500 notas. Pues, por ejemplo, voy a una conferencia, a una charla, a una jornada, pues las notas que tomo ese día, no sé, el otro día estuve en una del metaverso, o inteligencia competitiva, pues voy tomando notas ahí, ¿no? Un libro que me recomiendan, una cita que estoy leyendo un artículo en el blog o escuchando un podcast y lo oigo y digo, oye, este tema me gusta. O sea, fragmentos de información más o menos sueltas, pues los voy dejando en las notas. Luego con el buscador que lleva integrado es muy fácil de encontrar. Puedes poner etiquetas también con la almohadilla, igual que hacemos en las redes sociales, y eso te permite también integrar todo eso. Una de las cosas que yo utilizo, por ejemplo, con las notas es que cuando leo un libro, yo siempre leo los libros digitales, tú ya lo sabes, que yo soy de digital, y uno de los motivos es que puedo subrayar y cuando veo algo interesante puedo copiarlo y pegarle una nota. Y me quedo con algunas ideas de los libros, ¿no? Me pasa también como a ti, que yo leo mucho y al final no puedo retenerlo todo. Entonces una parte de ese sistema de aprendizaje lo tengo en las notas. Cuando leo cosas interesantes, me las voy dejando ahí. Luego resulta que me pide, ahora estoy trabajando con la Asociación de Empresarios aquí en San Vicente, oye, vamos a hacer una jornada sobre este tema. Pues yo voy a mis notas y busco y digo, a ver qué tengo, ¿no? Entonces las notas es la herramienta. Y luego la última es una aplicación de gestión de contraseñas. Es otra de las grandes debilidades de la gente. Las contraseñas las apuntan en cualquier sitio o tratan de poner siempre las mismas. Entonces, o tienes un problema de seguridad, hoy en día pues el 75% de los ciberataques van a las pymes, porque saben que son más vulnerables que las grandes empresas, que tienen más recursos, ¿no? Pues la mayoría de la gente no utiliza un gestor de contraseñas, con lo cual repite la contraseña siempre, utiliza contraseñas muy fáciles. Un gestor de contraseñas, que los hay, por ejemplo, como eh, se me ha ido ahora, se me ha ido ahora el nombre, luego me saldrá. Hay un gestor de contraseña que tiene una versión gratuita que es muy completa, que está en la nube y que es multiplataforma y que te permite tener una contraseña maestra muy compleja, muy difícil de adivinar, pero muy fácil de recordar para ti. Y cuando tú metes esa contraseña tienes acceso a todas las contraseñas, con lo cual puedes meter contraseñas complicadas de adivinar, cambiarlas, puedes tener información de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, accesos a tu FTP, tu blog, tu web, tu, todo, o sea, todas las informaciones que tiene. Bitwarden se llama con W, Bitwarden. Se me había ido la Fantástico. cabeza, ¿vale? Fantástico. Bueno, pues nos has dado las claves alrededor de esa organización que necesitamos, de esa digitalización y esas aplicaciones que tú utilizas. Hay muchas. Bueno, yo soy un enamorado. Cada uno hablan maravillas de otros entornos, como el de Microsoft y tal. Yo trabajo todo en el entorno Google y estoy cada vez más contento. Pero bueno, los que están en Microsoft también lo están, ¿no? Y yo utilizo, por ejemplo, de notas, utilizo Keep y es una cosa fantástica que también las tienen otra gestión de otros gestores, otras aplicaciones de notas, pero a mí esta me permite, por ejemplo, yo tengo un entrenador que me lleva los seguimientos del gimnasio y yo comparto esa nota con él. Tengo colaboradores externos, ¿vale? Donde tengo externalizado funciones, todo lo que tiene que ver con redes sociales, etcétera. Y yo tengo una nota que lo tengo a él como invitado. Entonces, yo, cosas que se me ocurren, tal, lo subo a las notas. Entonces, es decir, hay cosas magníficas alrededor de estas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo y cuando las descubrimos es cuando somos conscientes de ello. Paco, has trabajado con un montón de profesionales. Si nos ponemos un poco a sintetizar, como si fuera una mesa, ¿no? Las cuatro características que más definen, que tú has visto, que, que más conviven con estos profesionales de éxito a nivel gestión de tiempo, organización, hábitos, ¿cuáles dirías que son? La disciplina, lo primero, porque al final todas estas herramientas, estas metodologías solo funcionan si hay una disciplina, o sea, si lo mantienes. Mucha gente empieza y lo difícil no es hacer un cambio, lo difícil es sostener ese cambio en el tiempo para que te funcione, ¿no?
Pues la disciplina es una de las cosas fundamentales. Luego la curiosidad para, pues eso, explorar cosas nuevas y atreverse, ¿no? No, es que yo utilizo esto y entonces de aquí no me muevas. Bueno, pues hay que tener curiosidad porque las herramientas evolucionan, ¿no? Hablabas tú antes de un CRM, pues ahora han surgido herramientas nuevas de CRM y un CRM pues te ahorra mucho tiempo también, ¿no? Ese es otro de los elementos. La parte colaborativa, por ejemplo, tener herramientas que permiten colaborar también es importante para eso. Y, y luego quizás la generosidad, porque cuando tú ayudas a otros contando lo que tú haces, pues ellos te pueden ayudar a ti con otras cosas que tienen, ¿no? Que son diferentes. Al final cada uno tenemos que encontrar nuestra forma de trabajar. Entonces yo a veces he compartido, pues, oye, pues yo cuando leo un libro hago esto. Ah, pues yo eso no lo hago, pero sí que hago esto otro, ¿no? Entonces, bueno, pues el compartir. Antes se decía que la información es poder y entonces la gente no compartía, pero hoy en día al final compartir es lo que nos abre las puertas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Sobre todo para los profesionales, que muchas veces nos podemos sentir solos y pensamos que esto que me pasa a mí solo me pasa a mí. Entonces luego cuando compartes con otro y te abres te das cuenta de que más o menos todos tenemos los mismos problemas. En diferentes etapas, es cierto que personas que están empezando ahora se van a encontrar problemas que yo me encontré hace 15 años y que ya he resuelto. Por eso se me da bien el mentoring, porque claro, al final cuando estás mentorizando estás contándole a alguien algo por donde tú ya has pasado y es como una aceleradora, ¿no? De startup casi, ¿no? Es decir, oye, te vas a encontrar esto, cuando te encuentres esto, puedes hacer esto, cuando te encuentres esto, puedes hacer esto. Y antes de que te encuentres esto, ya te digo yo que puedes hacer esto, ¿no? Entonces, No lo hemos dicho, Paco, permíteme, pero viene al pelo. ¿Cómo se llama nuestro grupo, ¿no? Que ya, pues eso, ahora llevamos un montón de años juntándonos y se llama Comparte. Lo digo porque nació con esa filosofía. Nació con la filosofía compartir, de compartir con la visión de crecer, con la visión de apoyarnos, con la generosidad esa de que acaba impulsando a los demás, ¿no? Eh, una cosita, Paco, al hilo de esto. Hemos hablado de herramientas, de filosofía, de conceptos, pero joder, yo veo cada día más importante y más relevante prestarle atención a las opciones que hay fuera para externalizar tareas, para buscar colaboraciones externas, asistencias virtuales, ¿no? Gente, yo colaboro con varias personas que sin estar integrados dentro de mi empresa, diría que sí que están integrados dentro de mi organización. Gente que me ayuda con el tema del blog, gente que me ayuda con el tema de la newsletter, por ejemplo, la parte digital, etcétera, ¿no? Es- es- mm, yo creo que los profesionales, y aquí meto a todo el mundo, aquí hablo mucho para vendedores, pero es que los propios vendedores pueden encontrar un montón de recursos fuera para hacerse, para cumplir ese objetivo, no hacerse más visible, de ser más competitivo. No estamos utilizando o no se utiliza lo suficiente, las colaboraciones externas. Fíjate que las colaboraciones externas las tenemos como muy interiorizadas cuando hablamos de la gestoría, ¿no? O sea, parte contable, fiscal, laboral, lo tenemos como muy... Pero luego nos cuesta más entender que, por ejemplo, los asistentes virtuales, personas que están fuera haciendo tareas administrativas que si ponemos sobre la mesa el coste hora, ¿no? De buscar una colaboración externa para tareas donde nosotros, bueno, baja nuestro rendimiento ahora, vamos a decirlo así, porque somos muy competitivos haciendo unas cosas o somos muy rentables haciendo unas cosas y otras nos restan horas y no las sacamos el rendimiento, podríamos externalizarlo. Las mentorizaciones, por supuesto que sí, ser conscientes de que ahí fuera hay un montón de gente que desde la ilusión, desde la pasión, desde la autenticidad quiere ayudar a otras personas y verdaderamente son procesos que aparentemente pueden significar un coste, pero que no lo son, claramente son una inversión que nos puede acelerar, como tú has dicho, la transformación. Eh, mm, ¿Crees que hay conciencia? ¿Crees que estamos utilizando las oportunidades que hay de externalizar? yo creo que se aprovechan poco y, y creo que hay dos motivos principales. Uno es el desconocimiento de los recursos disponibles y otro es la dificultad para integrarse con esos servicios externos, porque a mí me pasa. O sea, cuando busco colaboraciones externas, para un proyecto, como decías tú, para la parte profesional es más fácil. Si voy a montar un proyecto y necesito colaborar con alguien de marketing, pues vamos de la mano, marketing, una persona de finanzas y yo, ¿no? Pero luego para el trabajo mío interno, el problema es
que esa información que yo tengo que trasladarle a ese profesional externo me supone un tiempo preparársela también. Entonces, claro, o tengo muy optimizado el sistema de comunicación, como decías tú, compartiendo notas o carpetas o algo, ¿no? Que está muy integrado y que me ocupa muy poco tiempo, o al fin y al cabo nosotros siempre tenemos la posibilidad de meter microtareas, ¿no? En nuestro día a día. Tenemos muchos huecos sueltos ahí pequeñitos. Entonces, bueno, uno tiene que valorar esa capacidad de integrarse con un recurso externo para decir, oye, pues por ejemplo, si tengo que preparar una propuesta, yo puedo tener una plantilla, pero claro, si le tengo que dar todo el contenido a la persona que me la va a preparar, pues al final tardo menos yo en editar la plantilla, ¿no? Eh, tengo que irme a Madrid y necesito alquilarme un hotel y coger los billetes de tren, por ejemplo, y tal, ¿no? Bueno, pues si tengo una persona que me lo gestiona, pues genial. Pues que a lo mejor eso yo me lo hago en un rato. O sea, yo creo que nos cuesta mucho encontrarle la rentabilidad a ese tipo de cosas. Lo que tú has comentado de blog y redes sociales es bastante más habitual, ¿no? Porque eso sí que tú te sientas con un profesional, haces una línea editorial de contenidos, estableces unos calendarios de publicaciones y entonces sí que el intercambio de información es más fluido, ¿no? En ese sentido, en la parte del marketing online lo veo más viable. En otras cosas que yo lo he intentado, a mí por lo menos me cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay que buscar qué profesionales nos pueden ayudar, pero por ejemplo, tú hablabas de la asesoría tradicional para el tema de impuestos. Yo optimicé hace mucho tiempo mi relación con la asesoría. Yo no veo a mi asesor nunca. O sea, yo tengo una carpeta en Dropbox con una estructura y a mí cuando me llega una factura, si me llega digital la coloco en su sitio, pues facturas de luz, de agua, de no sé qué, etcétera. Eh, y si me llega en papel, la escaneo con el teléfono móvil directamente, la coloco allí y la rompo. Y cuando llega el cierre trimestral, yo le mando un enlace a mi asesor y él accede a todo el contenido digital. Y yo normalmente la presentación del IVA, el día 5 del trimestre ya tengo el IVA listo, ¿no? Porque tengo un procedimiento establecido con mi asesor, que yo le pongo toda la información ahí, le mando el enlace y él me confirma, me lo domicilia y me sorprende a veces cuando hay gente que el día 20 me dice, no, que tengo que ir al banco a pagar el IVA. Y yo digo, yo eso no lo he hecho nunca. O sea, se pierde un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso con profesionales tradicionales como eso. Luego hay herramientas, por ejemplo, que son interesantes para automatizar ciertos procesos. No sé si utilizas Calendly o conoces Sí, Calendly. sí, sí, lo conozco. No lo utilizo demasiado, aunque sé que se puede utilizar muy bien, por ejemplo, para agendar reuniones o, por ejemplo, el podcast. Si yo propongo a más gente para hacer entrevistas, puedo darle la opción directamente de liberar yo Ah, una serie de fechas en ese calendario asignadas a esa tarea y hacerla visible para que la gente seleccione la que mejor le va. Sí, conozco bien esa, bueno, bien, no es que lo utilice mucho, pero sé que tiene yo, funciones yo la magníficas. utilizo de dos maneras. Por una parte, la tengo puesta en la página web porque sí que me he dado cuenta que a la hora de captar, por ejemplo, clientes, pues me llegan clientes a través de la página web que rellenan el formulario, ¿no? Y a veces he pensado, digo, el formulario es algo que supone una barrera para el cliente, ¿no? Porque nos gusta mucho la inmediatez. Entonces tengo otra opción que es reserva una llamada, una videollamada o algo conmigo. Entonces tú entras allí y ves mi disponibilidad en tiempo real. O sea, está conectado con mi calendario de Google. Entonces, si yo bloqueo una fecha ahora, deja de estar disponible. Defino las franjas de tiempo, entonces la gente puede directamente reservar una llamada o una videollamada. Y además, cuando estoy trabajando con otros compañeros y compañeras en proyectos, que sucede habitualmente porque yo no tengo empleados, pero trabajo siempre en equipo, pues claro, oye, tenemos que hacer una reunión, una videollamada con el cliente. ¿Tú cuándo puedes? Yo cuándo puedo. El otro cuándo puede. Pues nos compartimos el Calendly y entonces cuando yo entro al Calendly de mi compañero o compañera, tengo solapados el mío y el suyo. Y veo los huecos y reservo uno y se lo lanzo al cliente, ¿no? Por ejemplo, es una forma de... El tema de estar haciendo llamadas para ver cuándo nos vemos o coordinar, pues eso también, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo otra herramienta que está utilizando. Yo pertenezco a la Asociación de Interim Managers desde 2014 y estoy en la junta directiva desde hace unos meses también. Y uno de los temas que tenemos como trabajo es que tenemos que aceptar las solicitudes nuevas. Pues hay que votar como junta. Bueno, pues he cogido una de las herramientas de votación online que hay y lo lanzamos a nivel interno, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar ahí poniéndonos de acuerdo para votar. O sea que puedes hacer una combinación entre profesionales externos, como decías tú, y algunas herramientas más avanzadas que al final, si no eres nativo digital, por decirlo de alguna manera, pues tienes que tener a alguien que te acompañe en eso, ¿no? Es decir, oye, ¿conoces alguna herramienta para esto? Oye, mira, sí, pues puedes usar esto o lo otro.
Por eso a mí me gusta estar al día de herramientas que incluso aunque no me sirven a mí ahora, sí que le pueden ayudar a un cliente o a otro compañero o a un profesional, ¿no? Entonces, buscar esa combinación entre recursos externos y herramientas también, que hoy en día hay muchas. Paco, yo te he leído, además tienes un post en tu blog, te he leído que el compromiso, la disciplina y la constancia son fundamentales para el desarrollo profesional. ¿Crees en la cultura del esfuerzo? Ahora que hay como tendencias ahí fuera a menospreciar un poco lo que es la cultura del esfuerzo tradicional. Yo sí creo en la cultura del esfuerzo. Eh, Hay muchas tendencias de esas modernas que a mí no me gustan, ¿no? Porque la gente se hace famosa de la noche a la mañana sin esfuerzo, aparentemente, porque hay una demanda de eso en el mercado, ¿no? Entonces de repente aparece, pues no sé, un influencer que ahora está muy de moda y yo siempre estoy poniendo el foco en la aportación de valor. O sea, mi obsesión cuando trabajo con una persona o trabajo con una empresa es aportar valor. De hecho, he dejado proyectos porque he visto que yo no podía aportar valor, no porque yo no pusiera de mi parte, sino porque si el cliente no pone su parte, yo no puedo aportar valor. Entonces, si no puedo aportar valor, lo dejo, ¿no? Bueno, pues esa aportación de valor es lo que siempre voy buscando. Y yo creo que la cultura del esfuerzo. Esfuerzo para dedicarle tiempo a seguir formándose. Cuando nosotros nos estábamos preparando en 2006-2007 que compartimos la formación aquel año, o sea, los tiempos de reciclaje eran unos y hoy se han acortado muchísimo. O sea, ahora mismo, en 2 años, cosas que sabíamos antes ya no nos sirven. Imagínate desde la pandemia todo lo que ha cambiado, por ejemplo, en herramientas de videollamadas, cursos online, presentaciones, etcétera. O sea, la persona que ahora mismo no sabe utilizar estas herramientas se ha quedado obsoleta. Entonces, la cultura del esfuerzo supone que tú tienes que reservar todos los días una parte de tu tiempo, sobre todo siendo un profesional, en reciclarte constantemente. La responsabilidad es tuya. Antes dejábamos en manos de las empresas el reciclaje profesional de los trabajadores, ¿no? Las empresas estaban de alguna manera obligadas a darles cursos de reciclaje a sus trabajadores. Oye, tengo una persona en producción, pues le voy dando cursos de este tipo, un carretillero, pues cursos de carretillero, tengo una persona en esto, lo voy formando, oye, hay un curso nuevo de esto. Era como la empresa la que alimentaba eso, ¿no? Si eres un profesional independiente, tienes que ser tú el que vaya buscando eh, dónde tienes los objetivos de mejora. Y eso supone un esfuerzo. Y luego dedicarle horas. O sea, no es el que trabaja para una empresa, termina a la hora que termina, se va a su casa y ya está. Pero nosotros nos vamos a casa, si es que nos vamos a casa y seguimos, ¿no? Con lo cual, esa cultura del esfuerzo yo creo que es muy importante también, porque yo por lo menos los ciclos de reciclaje es que ya es un continuo, ¿no? Estamos en un proceso de mejora continua y supone un esfuerzo. Yo cuando voy a un cliente y a lo mejor tiene un problema y yo se lo resuelvo en 10 minutos, me ha pasado que un cliente me llama y me dice, oye, me has pasado una factura por 1 hora de trabajo. Esto es eterno, la historia esa se cuenta desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que vale no es mi tiempo, es el valor que yo te aporto por el conocimiento que tengo. Y eso tiene detrás 1 millón de horas de dedicación y de esfuerzo, ¿no? Entonces yo sí creo en la cultura del esfuerzo. Lo que pasa que no es una garantía. Ha ocurrido con la generación millennial, ¿no? Les vendimos una cosa sobre la cultura del esfuerzo y ellos se han esforzado y han dicho ya, es que me he esforzado y no tengo trabajo. O sea que solo la cultura del esfuerzo no sirve, ¿no? Luego hay que crear las oportunidades, pero que sí que yo creo que es una de las bases fundamentales. El tema del esfuerzo. Al hilo de la cultura del esfuerzo y al hilo de lo que has dicho, yo llevo tiempo, y esto lo hemos comentado en comidas juntos y tal, yo en los últimos 10 años, de un año al siguiente pierdo un 30% de actividad. No, no es que pierda un 30% de actividad, sino cambia un 30% mi actividad. Con lo cual tengo una necesidad clara e imperiosa de reinventarme año a año. No me cambia al 100%, pero yo me reinvento año a año como la mayoría de los profesionales. No estoy diciendo nada que sea especial a mí. Entonces, claro, en esa visión, esa claridad para entender que nos tenemos que reinventar permanentemente, detrás tiene que haber una cultura del esfuerzo, porque eso implica un sacrificio, porque no hay zona confort. Sí, la zona confort te cubre un 70%, pero como pases 2 años así, estás fuera. Entonces, ¿qué haces tú, Paco, para mantenerte motivado? Porque, claro, si hay algo que en lo que se fusionan toda la gente bueno, pues que es exitosa, ¿no? Es su gran capacidad de motivarse, ¿no?
¿qué hace Paco, qué hace Francisco Páez para motivarse, para buscar siempre la motivación, para seguir ilusionado con mejorar, con crecer? A ver, una de las cosas es tener un propósito, que tú y yo hemos hablado mucho de eso y además tú has hecho ese recorrido hacia el propósito, ¿no? Tener un propósito te ayuda a alinear toda esa vocación, ¿no? Y tener la motivación. Mi propósito está en ayudar a los profesionales y en ayudar a las empresas a mejorar. Entonces, mi motivación es que yo, cuando leo un libro, estoy pensando cómo puedo aprovechar ese libro para ayudar a mis clientes. Y por eso hago notas. O sea, leo los libros para aprender yo, pero para transmitir ese conocimiento. Y de hecho es que es como lo de la frase esa de cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Pues a mí me pasa con los libros. O sea, hay libros que han caído en mis manos, los he aparcado ahí, no los he leído, y 2 años después ha vuelto a caer el libro en mis manos y después de leerlo me he dado cuenta de que lo tenía ahí hacía 2 años y no lo había leído porque no era su momento, ¿no? Pero cuando me ha llegado el momento adecuado he cogido ese libro y lo he aprovechado, como lo he exprimido y directamente de ahí he generado un valor, ¿no? Estoy leyendo un libro y de repente digo, uy, esto me viene genial para este cliente que tiene este problema. Pero es que a lo mejor estoy leyendo un libro sobre un tema y al día siguiente me encuentro con eso, ¿no? O sea, que mi motivación es seguir aprendiendo sobre diferentes temas. Soy muy curioso, como te decía antes, y el problema que tengo es que la lista de lectura se me hace muy grande porque cuando estoy leyendo un libro, muchos autores mencionan otros libros, y entonces me pongo el otro en cola. Entonces, muchas veces no me da tiempo, ¿no? A ir a la velocidad que me gustaría, porque hay muchas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Hay muchas cosas. Lo que me gusta de esta etapa que estamos viviendo, que es tan complicada, es que cada vez más nos estamos volcando en el lado humanista de las empresas y de los profesionales, ¿no? Antes las empresas se volcaban mucho en la parte del producto, de la venta, del servicio, ¿no? Y las personas no, nadie se fijaba en las personas. De hecho, se empezó a hacer el tema de la transformación digital volcándose en las herramientas. La transformación digital no va de herramientas, va de personas. O sea, va de cómo puedes ayudar tú a las personas de tu organización adaptarse a las necesidades que hay ahora, ¿no? A través de las herramientas que son el medio, ¿no? Bueno, pues toda esa corriente más humanista, yo que soy ingeniero, mi mujer a veces se ríe cuando me ve leyendo un libro y me dice, ¿estás leyendo un libro de filosofía? Y le digo, sí. Y me dice, no lo entiendo. Digo, ya, pues eso pasa, ¿no? Que un día estoy leyendo filosofía y otro día estoy leyendo algo de coaching y otro día estoy leyendo sobre emociones y otro día estoy leyendo un lenguaje de programación, el DAX, ¿no? Por ejemplo, para programar en Power BI, ¿no? Bueno, pues esa curiosidad es mi motivación, ¿no? Me encanta aprender cosas nuevas y la mayoría de ellas pienso cómo se las transmito a un cliente, ¿no? Y a veces es como esos reporteros que están en directo en una catástrofe, ¿no? Y por el pinganillo les van diciendo, di esto, ha llegado esta información, ¿no? Y la retransmiten. Me pasa eso, ¿no? Estoy absorbiendo un conocimiento que me sirve a mí para crecer como persona y como profesional y al mismo tiempo se lo estoy pasando a un cliente. Y de hecho, con muchos clientes tengo el canal de comunicación de que les voy compartiendo cosas que yo creo que son interesantes para ellos, ¿no? Porque en el mundo de la empresa, sobre todo, la saturación que hay, ese estrés diario, impide que muchos de los profesionales que están en las empresas, de los directivos, tengan tiempo para crecer. Y lo veo constantemente. O sea, o hacemos una pausa y metemos un curso de formación con una serie de horas bloqueadas, o es muy difícil que ellos dediquen tiempo, porque el día a día les absorbe, ¿no? Entonces, a veces veo algo y digo, mira, se lo mando a esta persona porque despierto algo, ¿no? De hecho, me ha pasado con una directora general, me dijo, justamente hoy me ha pasado esto. Y es como que al final hay una conexión, ¿no? Desde esa curiosidad. Y esa es mi motivación para seguir aprendiendo. De hecho, este año, por ejemplo, dentro del paquete de cursos de formación que suelo ofrecer más o menos de manera periódica, he incorporado temas nuevos porque me han surgido, por ejemplo, tengo un curso de ciberseguridad para pymes y para profesionales, porque vi la necesidad. Entonces, bueno, pues estuve formándome un poco más. Son temas que yo ya aplicaba para mí, para mi empresa y para mi organización. Bueno, pues eso, fruto de la curiosidad, pues al final he desarrollado un curso de ciberseguridad. No es un curso para profesionales, es un curso por ejemplo, o sea, no para profesionales de la ciberseguridad, sino para profesionales como nosotros que necesitan mejorar la gestión de contraseñas, protegerse de los ataques, o sea, las 4 o 5 cosas, ¿no?
Al hilo de, simplemente quiero yo dejar aquí también un poquito cosas que para mí están muy claras, ¿no? Y que creo, ¿no? Has hablado de una corriente humanista ahora mismo que circula. Bueno, hay una corriente humanista más sincera y una menos sincera, ¿no? La menos sincera, por ejemplo, es la que aplica, por ejemplo, empresas que básicamente son empresas de servicios, como la banca, que se visten de corriente humanista y no es una corriente humanista, porque el cliente no está en el centro, ¿no? Y luego sí que hay gente que la entiende, ¿no? Lo que, lo que yo quiero subrayar aquí es que nosotros estamos hablando a profesionales y la mayoría de los profesionales están aportando principalmente un servicio, no un producto concreto. Y desde mi humilde punto de vista, la mayor fuente de inspiración y de innovación está en saber tratar a las personas, en gestionar las personas, en la experiencia cliente, en lo que también se llama el viaje del cliente, Customer Journey, todas estas tendencias. Si tú de verdad interiorizas este concepto y lo interiorizas de corazón y eres capaz de darte cuenta de que lo que tenemos es que hacer la vida fácil a las personas, lo más fácil que podamos, ¿no? Hay Jeff Bezos lo tuvo muy claro hace muchos años, ¿eh? Y fíjate que vende producto, lo ha conseguido hacer algo que yo creo que es la empresa más innovadora en gestión de experiencia que hay ahora mismo. Bueno, eso por un lado, quería simplemente dejar esto, que es un poco lo que la gente que me escucha está cansada de oírme hablar de experiencia cliente, ¿no? Y bueno, y luego hablarte de la motivación, ¿no? Y de mi visión también un poquito hoy es en la parte de responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Yo creo que si no estás motivado, motívate, ¿no? O sea, bueno, y eso sí, motívate, porque todos tenemos días mejores y días peores y tenemos que encontrar la disciplina hasta para la motivación. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla, la vida es impredecible, en la vida suceden cosas y tenemos que asumir que eso en coaching, que tú eres un experto, eres un coach especializado y sobre todo, ¿no? En coach ejecutivo, ¿no? Y lo tienes clarísimo porque en coaching se habla claramente del principio de responsabilidad de cada uno de nosotros en lo que en definitiva vamos a ser y lo que somos, ¿no? Entonces, para motivarnos también hay que aplicarnos esa responsabilidad de si no estás motivado, motívate, ¿no? Motívate y ponte en marcha, busca, investiga, ponte en acción, ¿no? Y al final vas encontrando cosas que te empujan, que te encienden, que te apetece hacer, ¿no? Y que al final te van llevando por ese camino de ir haciendo cosas. Bueno, quería dejar esta opinión porque muchas veces creo que no le damos la importancia que, o sea, no queremos reconocer la vida tal y como es. Y la vida no es un lugar paradisíaco donde todo es sencillo y todo es fácil, ¿no? A veces se dice, bueno, qué suerte ha tenido este empresario, este emprendedor, este autónomo, que las cosas le van bien. Bueno, suerte. Habría que ver cuánto hay de suerte y cuánto hay de trabajo detrás, ¿no? No sé si era Einstein que decía, me ha llevado toda la vida a tener suerte de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. Bueno, eso hay muchas teorías. Creo que Picasso hablaba de que la Era inspiración me pille cuando estoy pintando, ¿no? O sea, trabajando. que, claro, me pille trabajando, ¿no? En fin, esto Mm. es muy conocido. Paco, vamos ya al terreno de las ventas. Te quiero llevar a ese terreno y quiero saber tu opinión. ¿Qué es para ti vender? Mira, es una de mis asignaturas pendientes. De hecho, yo te sigo y te leo y tal, porque el tema de la venta, no de las ventas, sino de la venta, de mis, como decías tú, de servicios, ¿no? Es la parte que a mí me cuesta, creo que es la parte que nos cuesta a la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a otra cosa que no sea la venta, ¿no? Primero porque nos centramos mucho en nuestro servicio, en la parte más profesional de lo que podemos ofrecer, e incluso yo creo que con formación, pues la tendencia siempre es a volcarnos otra vez en el servicio, ¿no? Cambiar el enfoque para ponerlo en el cliente, yo llevo muchos años haciendo eso y por eso tengo el foco puesto en la propuesta de valor, ¿no? Y de hecho, normalmente yo no voy al cliente a venderle. Entonces, voy al cliente a ver qué necesita, qué problemas tiene, porque muchas veces el cliente no sabe ni lo que necesita. Sobre todo en el campo en el que me muevo yo, el cliente sabe que tiene un problema, pero no sabe lo que necesita. Y por eso también cuesta mucho a la hora de posicionar, por ejemplo, dentro del marketing online, posicionar los servicios, porque claro, si el cliente no busca con los términos que tú estás posicionando el servicio, pues es muy difícil, ¿no? Que case la búsqueda con la solución. Entonces, yo normalmente, de hecho, hace poco estuve en una reunión con la empresa y me dijo, déjame un folleto. Y le dije, no tengo folletos.
Dice, ¿no tiene folleto? Digo, no. Es que yo no vendo nada. O sea, no tengo folletos porque no vendo nada. Yo cubro necesidades. Entonces voy a una empresa que necesita algo para poder haber contactado conmigo, muchas veces por prescripción de otro cliente o de un colaborador o lo que sea, ¿no? Y cuando me cuenta la inquietud que tiene, entonces yo identifico cómo le puedo ayudar. Entonces le hago una primera aproximación, ¿no? Pero venta activa no hago. O sea, tengo las herramientas de captación, pues la página web, los contenidos en las redes sociales, en el blog, formularios, etcétera, ¿no? Luego, pues dar seminarios, algunas jornadas, estar visible contando cosas que por mi experiencia sé que las empresas y los profesionales necesitan, pero no hago una acción activa de venta, ¿no? Como vosotros que sí que tenéis más unos procesos de venta más directos, ¿no? De ir a vender. Esa parte, ahí yo reconozco que sigo teniendo mucho recorrido de mejora, ¿no? La parte de ventas. Pero sí, sobre todo, centrarse en lo que necesita el cliente. No sirve de nada que yo vaya a ver a un cliente con un folleto de, no sé, un proceso de coaching o de mentoring o un cuadro de mando, lo que sea. Yo voy y le pregunto, sobre todo, como llevo estos últimos 6 años trabajando mucho la parte emocional y de gestión de las personas, pues siempre le pregunto desde ahí, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las inquietudes? Cuéntame, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues empiezo a tirar del hilo y voy descubriendo necesidades. Y luego le hago un planteamiento con una hoja de ruta. Oye, mira, yo veo que tienes todos estos frentes para desarrollar. En este tema podemos hacer esto, en este podemos hacer esto, en este podemos hacer esto, ¿no? Y luego procuro trasladar todo el aprendizaje, como cada cliente es un mundo, cada empresa tiene unas necesidades diferentes, aunque haya muchas cosas en común, utilizo los blogs para contar las experiencias, sin los nombres, por supuesto, de los clientes, porque creo que otras personas y otras empresas pueden verse reflejados, ¿no? Leer un artículo y decir, "Jo, que a mí me pasa eso, ¿no? Eso que está contando Francisco en el blog, me pasa a mí. De hecho, es que me ocurrió hace 4 o 5 años que en una empresa en la que estuve trabajando, la directora general, le dije que tenía un blog, que tal, no sé cuánto, estuvo interesándose, nos conectamos a través de LinkedIn y un par de semanas después subí un artículo de lo que había aprendido allí, pero sin nombre. Y me manda un WhatsApp al día siguiente y me dice, Paco, he leído el artículo tuyo. Digo, y dice, somos nosotros. Y le digo, no, dice, sí, sí, somos nosotros. Digo, no pone el nombre, dice, ya sé que no pone el nombre, pero somos nosotros. Porque hago eso, ¿no? O sea, al final las cosas teóricas no suelen enganchar, pero las situaciones reales, sobre todo, trabajo mucho el tema del relevo generacional, que ahí entran muchas de las materias que yo domino en un proceso de relevo generacional, ¿no? Muchísimo de emociones, muchísimo de gestión de egos, por ejemplo, y ahí hace mucho el coaching y el mentoring. Y luego una parte más organizacional, ¿no? Hay un relevo, pues hay cosas que hay que dejar atrás y otras que empiezan, ¿no? Entonces, bueno, pues son formas de dar un poco de visibilidad al trabajo que hago sin hacer una venta tan activa que sigue siendo una de mis asignaturas pendientes. Bueno, yo sintetizo que para ti vender es escuchar al cliente, ponerte en su lugar y a partir de ahí intentar encontrar la mejor solución. Y creo que es un buen, es la manera, ¿vale? Con lo cual creo que haces muy bien esa labor porque la venta muchas veces no es entendida como que lo primero todo nace a partir de la necesidad del cliente, por lo cual la labor más importante que tiene cualquier persona es que se dedique, y no es que se dedique a vender, sino que en su proceso esté la venta, es saber escuchar, saber empatizar, ponerse a entender el dolor, las circunstancias del cliente, su reto, su transformación, lo que está buscando. Y eso mucha gente no lo hace. Entonces, luego, claro, la propuesta de valor que propone, permite la redundancia, al cliente no le llega, no está en la misma Claro. sintonía. Entonces, creo que eso lo haces. Eh, em, Paco, en pocas palabras, ¿qué es lo que más detestas y más valoras de un vendedor? De un vendedor. Lo que más detesto y lo que más valoro. Mm, Lo que más valoro es que no intente venderme nada. Que sé que tú y otros compañeros y Carlos Roser muchas veces lo comentáis, ¿no? Que no intente venderme nada, porque eso es lo que los malos vendedores creo que suelen hacer, ¿no? O sea, antes de escucharte, de ver qué necesitas, pues te venden lo que traen. Y eso, por ejemplo, en el tema de la consultoría, pues pasa mucho que hay consultoría enlatada, ¿no? Oye, tengo aquí este producto, tómatelo en cajeta. Eso creo que es lo que más detesto. Y lo que más valoro es justo lo contrario, ¿no?
que venga aportando algo de valor, que venga interesándose, que escuche mi necesidad y que luego a partir de ahí pues me proponga soluciones a un poco lo que utilizo yo. Una cosa que quiero añadir con lo que me has preguntado antes de las ventas, que me ha venido ahora después, es que un aprendizaje en estos años, yo este año cumplo 15 años de recorrido profesional con CMI Gestión. He hecho otros proyectos en paralelo por el camino, empresas que se han abierto y se han cerrado y he aprendido mucho, ¿no? Pero una de las cosas con las que me quedo es que eh, tengo que estar siempre con un foco puesto en la venta. Cuando hablo de la venta, hablo de más de marketing casi que de venta, ¿no? O sea, todas esas acciones de visibilidad. ¿Por qué? Porque hay temporadas que se acumulan varios proyectos de mucha exigencia y la tentación es, vale, pues dejo de ir a los eventos, dejo de publicar en el blog, dejo de participar en las redes sociales porque ahora tengo mucho trabajo. El problema es que los proyectos son cíclicos y se acaban. Entonces, cuando se acaban, luego cuesta mucho volver a levantar toda la imagen, ¿no? Entonces, me hice la propuesta ya hace varios años de mantener un nivel de visibilidad, aunque me resulte un esfuerzo adicional, ¿no? Sobre todo en temporadas de mucha exigencia, ¿no? Porque sí que creo que es importante. Es verdad que tuve una temporada en la época de los emprendedores y luego estuve 4 o 5 años metido en el tema de marketing online, que podía compartir muchas cosas. Pero cuando yo ahora voy a casa de un cliente y tengo un proyecto, trato de compartir esa experiencia que te decía en el blog, pero hay muchas cosas que no puedo contar porque son confidenciales, ¿no? Con lo cual a veces parece que hay franjas de silencio muy largas, que incluso hay gente que me ha llegado a decir que si me había muerto, ¿no? O sea, como que no estás visible en las redes, no existes, ¿no? Esa es un poco la teoría. Has puesto sobre la mesa un concepto que a mí me apasiona para explicar cómo funciona el mundo, y es la visibilidad y sobre todo la visibilidad en el ámbito de las ventas es la clave de todo. Las empresas, la mayoría de las empresas que tienen éxito, empresas, emprendedores, profesionales, mantienen un nivel de empuje, de visibilidad estructurado, organizado, ajustado a sus necesidades, a su mercado, a su target, a su nicho, etcétera. Lógicamente tiene que haber un estudio ahí, pero lo mantienen en el tiempo aunque les vaya muy bien. Porque esa es justo la clave que te hace convertirte, entre comillas, en una máquina de producir oportunidades, ¿no? Paco, estamos terminando y me gustaría que nos contaras qué proyectos tienes para el futuro más cercano o más lejano, como prefieras. En qué estás trabajando? Bueno, a nivel práctico, este año he hecho un poco la transición en la parte que tiene que ver con las herramientas de cuadros de mando. Los cuadros de mando son herramientas que no son solo para las grandes empresas. De hecho, toda la parte de inteligencia de negocio, la- las empresas pequeñas, incluso los profesionales, tienen muchas oportunidades porque las empresas grandes tienen demasiados datos para analizar y en las pequeñas, como hay menos datos, podemos generar herramientas relativamente sencillas que nos den la oportunidad de mejorar nuestra toma de decisiones, ¿no? Todas esas herramientas de inteligencia de negocio están orientadas a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues este año he hecho la transición de la herramienta que utilizaba antes para cuadros de mando a la nueva, que es Power BI de Microsoft, que es un entorno más moderno que permite más flexibilidad, ¿no? Entonces, este año tengo un proyecto importante de transición, porque al fin y al cabo, pues tengo que dedicar tiempo a eso y estoy haciendo ya desarrollos nuevos con eso. Y, y luego, la verdad es que es darle continuidad a lo que tengo, ¿no? Este año todavía estoy pensando en el 15 aniversario para ver si necesita un reenfoque. Casi todos los años, digo casi todos porque la pandemia me ha cortado un poco la dinámica, dedico un tiempo a reflexionar, ¿no? A analizar cómo ha sido el año anterior, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué quiero cambiar. Antes de la pandemia, pues estuve durante 4 años, lo que hacía es que me iba al Camino de Santiago, me iba solo, 9 días yo solo, y aprovechaba para pensar, para despejarme un poco y darle una vuelta a las cosas, ¿no? Los 2 años de pandemia me lo han puesto más difícil porque ha sido como todo mucho más comprimido. Sí que lo sigo haciendo porque aprovecho, me voy aquí cerca de la Fonrolla con mi mochila y mi libreta a pensar un poco. Y, y para este año lo hice hace poco, que me ha permitido hacer un cambio ahora de cara al verano. Y, y proyectos nuevos, no tengo ninguno ahora mismo, ¿no? A la vista. Quiero retomar más la frecuencia del blog, que la tengo un poco abandonada estos últimos meses, que han sido más difíciles. Y bueno, seguir creciendo porque desde la lectura de temas nuevos, de conocer gente nueva, la verdad es que siempre estoy pensando, a ver si tengo un poquito más de tiempo y se lo dedico a esto, ¿no? Pero
no tengo otro proyecto nuevo así para destacar. Paco, si nos podrías ¿tienes algún referente, una persona que admires, una o varias, ¿no? Yo siempre intento concretar, ¿no? Porque al final las personas que admiramos, las admiramos por algo, ¿no? Por alguna esencia, ¿no? ¿Tienes algún referente? ¿Tienes alguno o algunos referentes en tu vida? No tengo referentes así muy concretos. Sí que hay muchas personas que porque he leído sus libros, he seguido sus conferencias, he ido a algunas incluso presenciales, pues sí que me sirven, pero no tengo referentes concretos como decir, oye, mi mayor referente es este o tal, ¿no? Pues me gustan temas, por ejemplo, de Luis Huete aquí en España, leo muchos autores también americanos de temas que a veces parece que los americanos tienen otra filosofía y que cuesta aplicarla aquí en España, sobre todo en tema de gestión, tanto de personas como a nivel de empresa. Pero yo no soy de tener así referentes favoritos en muchos aspectos, ¿no? Tengo muchos autores que me gustan, pero no suelo tener una fidelidad a un autor, ¿no? ¿Qué es lo que más Más, admiras de una persona? Pregunta difícil. bueno, pues la capacidad de esfuerzo, por ejemplo, la dedicación, la generosidad, la humildad, eh, la disciplina que se junta un poco con el esfuerzo para seguir adelante a pesar de que todo el mundo te dice que no vayas por ahí, ¿no? A mí me pasó eso cuando hice este cambio hace 15 años, pues yo dejé un trabajo estable, con un sueldo estable en una empresa y que estaba súper bien, ¿no? Y hubo compañeros que me dijeron, pero vamos a ver, con la edad que tú tienes, ¿a dónde vas? Y yo no había cumplido los 40 entonces, no sé, admiro mucho a las personas que que descubren ese propósito y que agachan la cabeza como se dice en la Fórmula 1, pie a tabla, ¿no? Agachas la cabeza y pie a tabla, acelerador a fondo y para adelante, ¿no? Y los obstáculos, pues no sé, son esas cosas que cuando dejas de mirar el objetivo es cuando ves los obstáculos, ¿no? Mientras estás mirando el objetivo, estás concentrado ahí, bueno, pues tardará más en llegar a los resultados o menos, pero admiro mucho a la gente que tiene ese objetivo claro y que va por él, que problemas va a haber por el camino y que va a haber altibajos y se mantienen ahí en esa línea, ¿no? Hacia el objetivo. Con el ánimo de conocerte un poquito más como persona, recomiéndanos en el ámbito que quieras, no tiene por qué ser en el ámbito empresarial. Un libro, una película y una canción. Mira, son de esas cosas que siempre que las veo por ahí digo, joder, a mí me costaría muchísimo quedarme con uno, ¿no? Leo muchísimo, con lo cual elegir un libro solo depende del ámbito, ¿no? Porque hay muchos temas. Pero hay uno que me gustó particularmente, además fue un regalo y lo tengo en papel. Luego me lo compré en digital también, porque si no es como que no me sirve, pero me lo regaló una amiga que le hice un proceso de coaching en una etapa muy dura que estaba pasando y además fue un reto porque como era una amiga quería consejos y en el coaching no damos consejos. Y me regaló este libro después que se llama El diario de la gratitud, de Janis Kaplan. Y la gratitud es uno de los temas que siempre en los cursos de desarrollo directivo incluyo, porque lo he hecho mucho de menos, ¿no? En las empresas, a nivel profesional, las relaciones falta. A ver, hay mucha gente también que lo tiene presente, ¿no? Pero creo que todavía tenemos mucho recorrido por el tema de la gratitud. Y, y ahí, por ejemplo, conectado con la gratitud, me gusta mucho cómo Janis hace ese experimento. Ella lo que hizo fue durante un año dedicarse a analizar todo a nivel personal, familiar y profesional el concepto de la gratitud. Me gusta mucho cómo lo cuenta y me lleva a muchas cosas y he puesto en práctica muchas y siempre lo recomiendo. Además, es un libro que suelo regalar, el tema de la gratitud. La gratitud, el reconocimiento, por ejemplo, y la generosidad son cosas. Porque en coaching hacemos una distinción del tema de la generosidad porque estamos acostumbrados a la generosidad del dar, pero también hay otra componente que es la generosidad del recibir. Y a veces cuando alguien quiere ser generoso con nosotros, nos resistimos, ¿no? Alguien te quiere dar un regalo y tú dices, no hace falta, ¿no? Has hecho algo por alguien y esa persona eh, te quiere agradecer a su forma y te hace un regalo. Y nos resistimos a eso, ¿no? O a veces incluso hacemos una cena en casa y viene alguien y te da una botella de vino. Hombre, si no hacía falta, ¿no? Y la dejas ahí a un lado, ¿no? Pues hace falta también trabajar la generosidad del recibir, ¿no? Entonces me gustó mucho el diario de la gratitud de Janis Kaplan. Películas, no sé, me gustan muchas películas, pero por ejemplo así relacionado.
relacionado con la música, ¿vale? Tú sabes que creo que va a hacer 6 años ahora que empecé a estudiar solfeo y piano. Yo hice formación profesional antes de estudiar ingeniería, con lo cual yo no tuve asignatura de música. Mis hijas desde pequeñitas sí que han tenido música y a mí es un tema que siempre me ha gustado y lo tenía ahí un poco como un tema que me gustaba abordar. Y hace 6 años encontré una profesional como la copa de un pino que ella es una de mis mentoras, por ejemplo, ¿no? No solo en el tema de la música, sino en muchas cosas también, es una de mis referencias. Se llama Ana, está aquí en Alicante y voy una vez por semana y hago solfeo y piano, ¿no? Pues me gusta la película Desayuno con Diamantes y, y en la audición del año pasado pues monté la pieza de Moon River, por ejemplo. Que si me pides una canción, pues me gustan mucho las bandas sonoras de película y he preparado al piano varias, que es uno de mis retos nuevos donde estoy desarrollando ahí toda esa otra parte del cerebro más creativo, ¿no? El tema del piano, que siendo ingeniero pues es un reto, ¿no? Porque somos muy cuadriculados, meter el ritmo, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, pues me quedaría con esa película y y con esa con la canción. banda y con esa Y- canción, Moon River. Fantástico, fantástico. Para terminar ya, Paco, si pudieras hablar con ese Paco que tenía 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué conversación tendrías con esa persónica o ese adolescente o ya no adolescente, ese proyecto de persona con 20 años? ¿Qué le dirías? ¿Sabes qué pasa? Que eso, que siempre lo he pensado y que a veces en las películas estas, ¿no? Tipo Regreso al futuro, que te hablas con tu yo del pasado, del futuro y que le cuentas. Es que creo que las personas no aprendemos de lo que nos dicen. Entonces, los consejos rara vez los escuchamos. Entonces, yo creo que si a mi yo de 20 años yo le contara lo que yo sé ahora, no sé si le serviría para algo. Y al fin y al cabo, yo creo que el recorrido que hacemos en la vida, pues vamos tomando decisiones, ¿no? Entonces, donde yo estoy ahora, pues he llegado aquí con ese conjunto de decisiones, ¿no? Claro, si yo le diera consejos a mi yo de 20 años, a lo mejor yo no estaría aquí ahora. Y no me gustaría estar en otro sitio. Estoy muy feliz, estoy casado, tengo 2 hijas maravillosas también, que son otro reto, ¿no? En la vida, la figura también de combinar la función de padre con la de profesional y con la de marido y otras cosas, ¿no? Entonces, estoy muy a gusto, sé que tengo mucho recorrido, entonces eh, yo le diría que lo disfrute, lo que venga. Perfecto. No, no Pues habría atajos. nos quedamos con eso. No hay atajos, que lo disfrute. Y para adelante, ¿no? Como los de Alicante, nosotros que somos de la tierra. Paco, quien quiera contactar contigo, quien quiera saber más de ti, contratarte, preguntarte, dejarse asesorar, bueno, cualquier cosa, ¿cómo te pueden localizar? Pues tengo la página web de CMI Gestión, que es cmigestión.es. Dentro hay un blog y hay un apartado de servicios también. Todo lo que está orientado sobre todo al mundo de la empresa, consultoría estratégica, inteligencia de negocio y mejora de procesos. Y luego tengo otra que es la parte un poco más humanista en franciscopaez.com, que ahí tengo el apartado de coaching y de mentoring. Hay otro blog y suelo separar los temas más o menos, aunque algunos están vinculados, en un apartado en otro. Estoy en LinkedIn como Francisco Paez, estoy en Twitter como Francisco Paez y son las dos redes donde más me suelo mover. Tengo cuenta en Facebook y en Instagram, pero no soy muy fan, con lo cual en cualquiera de esas. Bueno, en cualquier caso yo voy a colocar todos esos enlaces en las notas del episodio. No me queda nada más que darte las gracias, Paco. Mil gracias por tu generosidad una vez más, por tu predisposición desde el principio a estar aquí, por hablar siempre sin guardarte nada. De verdad que mil gracias y te deseo lo mejor. Gracias a ti por contar conmigo para estar aquí en esta aventura tan chula que tienes montada. Nada, ha sido un placer, Paco. Chao, chao. Bueno, nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.